Y he llamado a esta prédica Servir en Amor. ¿Por qué servir en amor? Resulta que el tema que me tocó la vez pasada, vimos muchos temas de servicio, y curiosamente el tema que me tocó dar en ese momento era cómo, ya la están viendo, ¿sí? Cómo la humildad, ciertas características, entre ellas el amor, se mezclaban con el servicio. Y entonces titulé esa prédica así, Servir en Amor, una historia contada por la palabra de Dios. Porque una historia contada por la palabra de Dios, vamos a saberlo al final de esta historia. Entonces voy a contar la segunda historia. Y esa segunda historia la encontramos en Hechos 9:36. Así que por favor, cojan su Biblia, vamos a Hechos 9:36. Y para que no se pierda la buena costumbre, que Iván siempre nos recuerda, con Biblia en mano, por favor. Yo no sé si Iván ya va a empezar a... Yo siempre le digo, tiene que empezar a poner las multas porque es que la gente no está trayendo la Biblia. Entonces yo soy bueno para cobrar multas, soy bueno para eso. Entonces, si quiere, póngame. No, mentiras. Entonces, Hechos 9:36, para darles un poquito de contexto, este era Pablo, que generalmente estaba visitando las congregaciones por las que había estado, y él llega a una región que se llama Jope, no sé cómo se pronunciará correctamente, pero él llega a esa región y aquí pues lo recibe esta congregación y lo reciben con una tremenda noticia. Entonces vamos a leer, dice así: había en Job una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Job enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Esta es una historia que, si usted ve, pues un personaje que aparece un momento muy puntual en la palabra, pero que hizo algo muy valioso que tuvo que quedar aquí reflejado. ¿Y qué fue eso que hizo esta persona? ¿Sí? A ella le reconocían por qué. O sea, primero todo el pueblo estaba triste, ¿cierto? Salieron ¿quiénes? Las mujeres al encuentro a decirle que ella hacía por nosotros. ¿Y qué hacía ella qué era lo principal que hacía por ellas? Servirles, atenderles. Lo que sigue en la historia después es que es otra de las historias donde los muertos regresan a la vida. ¿Sí? Si usted puede continuar viviendo, ve que Pedro después se acerca, dice que todos salían, sacan el cadáver y la levanta de entre los muertos nuevamente. Entonces tuvo una recompensa por las obras que ella ejecutaba. Pero entonces aquí vienen 2 palabras importantes que nos deja la historia. Una es cómo ella le servía a toda esta gente, cómo le servía a todas estas personas que necesitaban de su servicio, y la otra era en la condición que lo hacía. La condición que ella lo hacía era en amor por estas personas. ¿Por qué intuyo yo que era amor si no lo dice la palabra? Porque todos se entristecieron y salieron al encuentro de Pedro. ¿A qué? A recibirlo con la historia. Eso solamente usted lo hace cuando está conmovido por amor hacia una persona. Entonces, cuando empezamos y empezaba yo hace 8 días a pensar, bueno, ¿y cómo articulamos todo esto? Salieron 2 conceptos muy interesantes: servir y amar. Y como les dije hace 8 días a los que estuvieron presentes, entonces lo primero que dije yo, bueno, pero ¿qué traduce esta vaina? ¿Qué es servir? ¿Qué es amar? Comienzo a googlear como buen millennial, ¿cierto? Entonces comienzo yo ahí a buscar en mi celular y me salen 2 interesantes definiciones. La primera, servir, que es la acción para ayudar a los demás, y amar, que es una decisión que implica compromiso y entrega. Entonces, en ese momento me quedo yo pensando, ¿sí? Y orando, y el Señor me entrega la siguiente definición, que es el servir en amor. Unifico las 2. Es una acción para ayudar a los demás que implica compromiso y entrega. Es decir, yo sirvo siempre y cuando tenga compromiso y esté entregado a ese servicio. Y aquí viene un concepto que no podemos mezclar y es: yo sirvo por servir, sirvo porque es una orden de mi jefe, ¿sí? Sirvo porque, si no sirvo me van a mirar mal. ¿Por qué sirvo? ¿Realmente estoy entregado a ese servicio? ¿Realmente estoy haciendo la acción como el Señor está mandando a decir que debo mandar?
esa condición de servicio a los demás. Y entonces, yo estando en el baño mientras me duchaba, ¿cierto? De mi cabeza viene nada y se me viene un mensaje y digo yo, Señor, tú viniste a la tierra, ¿qué? A servir. Y entonces se me ocurre la siguiente pregunta, ¿cómo sirvió el Mesías? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sirvió el Mesías? Porque él vino a servir, pero ¿cómo nos sirvió? Entonces vamos a Lucas 22, 24. De Lucas hay varios, entonces aquí me tarda un poquito. Lucas 22 dice, 22, 24, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos, voy a dar contexto, esta es la última cena, ¿sí? Entonces entra el Señor, el día de panes sin levadura, recuerden que eso lo hemos hablado con Iván, esa noche, pues básicamente, o ese día en la noche era cuando se mataba el corderito, ¿para qué? Para el perdón de los pueblos, para el perdón de pecados del pueblo. Entonces, obviamente él iba a ser entregado como cordero para ser degollado para el perdón de los pecados del pueblo, y bueno, y todas las demás variables que hemos visto con Iván. Entonces él se encontraba acá con sus discípulos, ¿sí? Y se sentaba y se sentó a repartir con ellos. Y aquí viene esa historia donde dice, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse con el menor y el que manda como el que sirve, porque ¿quién es más importante, el que está en la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa, sin embargo, yo soy entre ustedes como uno que sirve. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Puede que el más importante sea el que está allá sentado, ¿cierto? Y de hecho lo es, él lo estaba afirmando. Es más importante el que está ahí sentado, ¿cierto? Porque si está ahí sentado y el otro le está sirviendo es porque él tiene que una condición superior a esa persona que le está sirviendo, ese mesero que está sirviendo, como cuando estamos en un restaurante, ¿no? El cliente siempre tiene la razón, ¿cierto? ¿Y por qué dicen eso los negocios a las empresas? Porque se supone que nosotros nos ponemos a servicio de ese cliente. Pero el Señor, ¿qué les estaba diciendo a sus discípulos? ¿Sí? Que se pelearon, ¿por qué? Porque ellos querían esas posiciones de autoridad, esas posiciones de, yo soy aquí ¿sí? el que manda, el manda más, el que está más cerca de mi Señor. Y Él les dijo, no hagan eso, ¿cierto? Así como yo vine a servir, ustedes también tienen que servirle al que está sentado en la mesa. Y qué cosa tan difícil es poder servir al que realmente a veces está sentado en la mesa. ¿Quién fue mesero de los que está aquí sentado? ¿Sí? Es varios, ¿no? Yo no lo fui, pero hice otros trabajos por ahí que son similares. Y qué difícil era servirle al que llegaba con mala cara, ¿cierto? O el que llegaba grosero, ¿cierto? A insultarte. Y uno ya a veces uno entraba el personaje y uno dice, ya empezaba a reconocer, ¿no? Y uno dice, te va a ser complicado. Todos los que han trabajado en áreas de servicio yo creo que me están entendiendo en este momento. Entonces uno como que se para recto, se va mentalizado y efectivamente se encuentra con un individuo bastante complicado. Ahí usted quisiera servirle o no. No. Pero el Señor, ¿qué nos está mandando a hacer? Hay que servirle a esa persona. A eso es que ustedes han llamado. No a ocupar cargos de posiciones altas, no a estar aquí en los mejores lugares, como le dijo a los fariseos muchas veces, sino a servir a esos que están necesitados. Esa persona, por más agresiva que llegue, esa persona, por más cara dura que tenga, está llegando a ese lugar. ¿Por qué? Porque requiere un servicio, ¿cierto? Y entonces los que están trabajando para este lugar tienen que servirles. Pero la condición aquí está en que tenemos que hacerlo en cualquier aspecto, en cualquier lugar, en cualquier sitio en que nos encontremos. Vamos a Juan 13. Juan 13, 5. Aquí lo dividí en dos partes para no hacer como tan larga la lectura. Pero Juan 13, 5 nos dice. Lo mismo, estamos aquí como en el escenario de la cena, ellos habían terminado de comer y todo, y llega el Señor y dice lo siguiente, o sea, llega y pasa el siguiente suceso. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. ¿Qué hizo el Señor en este caso?
Entonces, previamente les acaba de dar una lección de, oiga, no se enaltezcan por querer pelear con el lado mío, y después no solo da el ejemplo, ¿cierto? Sino que hace lo que en esa oportunidad, en el contexto en los que ellos se encontraban, eran de tal vez las labores más humildes que existían, que eran lavarle los pies a la persona, porque eso era un acto como de rendición, ¿sí? Y de sumisión hacia las personas. Generalmente era una tarea delegada a las mujeres en esta época. Entonces llega el Señor, pide agua, pide el y empieza a ellos lavarle los pies. Claramente ellos empiezan, no, pero espere, maestro, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué me va a lavar aquí los pies si yo no soy digno de eso? Pero el Señor les acaba de decir que Él venía a servirles. Entonces, otro ejemplo más de cómo el Señor nos lleva a nosotros a tener que servir. Y pasemos ahí mismito en 12:14, que dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Entonces, eso a mí yo creo que lo que más me encanta del Señor y es que Él no hacía nada sino daba el ejemplo, ¿cierto? Y por eso nosotros estamos llamados aquí a repetir, a replicar la imagen del Señor, a dar ejemplo. Entonces, Él llega, claro, todos sorprendidos porque me lava los pies y Él termina con esta vaina. O sea, ustedes se sorprenden, ¿cierto? Yo lo acabo de hacer y lo que yo les quiero decir con esto es que usted tiene que hacer exactamente lo mismo. Ahora yo les hago una pregunta en este momento. ¿Hemos lavado los pies de esa persona por voluntad propia, ¿sí? Por iniciativa? ¿Seríamos capaces de lavarle los pies a alguien que realmente no es de mi agrado? Así es el servicio. Ahí es cuando realmente yo estoy sirviendo en amor, ¿sí? Porque una cosa es servir por servir, otra cosa es servir amando lo que estoy haciendo. Y cada uno de nosotros en nuestros trabajos yo creo que tenemos momentos difíciles, ¿cierto? Momentos en que queremos renunciar, momentos en que queremos salir corriendo. Y el que me diga que no, o no ha trabajado, ¿cierto? O es un mentiroso. Una de dos. De pronto aquí hay una que otra que no ha trabajado todavía. Pero si usted me dice, no, yo no le creo. Porque todos tenemos esos momentos. Y es aquí donde realmente digo, bueno, ¿yo por qué estoy sirviendo en ese lugar? Porque el trabajo es servicio, trabajar es servir. ¿Yo por qué estoy sirviendo en ese lugar? Y Dios nos recuerda que todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios, ¿cierto? Y si yo debo hacerlo para contenido, entonces yo sé que así no me agrade mi jefe, que así no me agraden mis compañeros, yo debo servir con buena actitud, en amor, porque el Señor me dice que usted está sirviendo no para esa persona, sino para mí. Pero lo está haciendo a través de quién? De esa persona. Y eso es lo que nos invita. Entonces, lavemos nuestros pies los unos a los otros. ¿Cuántas veces nosotros no servimos por pereza? No servimos porque a veces preguntan, nos levantan la mano, bueno, ¿quién nos ayuda hoy a barrer? No sé, dando un ejemplo loco. Y todos nos quedamos calladitos, así que a mí no me miren porque yo no quiero hacerlo. ¿Quién de nosotros es el primero en levantar la mano y decir, hágale, yo le ayudo? Muchas veces yo sé que yo he fallado en eso. Y no sé si ustedes hayan fallado o si yo sea el único y el primero. Pero entonces la invitación del Señor es, hombre, si te necesitan, ayuda. Por eso te di dones y por eso te di talentos. Vamos a Lucas 10:25. Ejemplos de la Biblia, muchos, ¿no? Fácilmente pude haber yo puesto todo el Nuevo Testamento, todos los evangelios en este lugar, para mostrar al Señor cómo servía, porque en cada cosa que él hacía estaba sirviendo. Alimentó miles de personas, sanó enfermos, ¿sí? Curó leprosos, dice la palabra. Y entonces vamos a Lucas 10:25-37, que nos resume un poquito de eso. Dice así, esta es una parábola muy reconocida porque es la parábola del buen samaritano. Yo creo que todos aquí de una u otra forma la conocemos. Pero vean lo interesante con lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, que escrito está en la ley. ¿Qué está escrito en la ley, perdón? ¿Cómo la interpretas tú?
Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo su ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien a verlo se desvió y siguió de largo. Entonces, primeros hechos, ¿no? Una persona que estaba en qué? En necesidad. ¿Y qué estaba pasando? No faltan los que empiezan a ignorarlo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Quiénes eran los levitas? ¿Quiénes eran los levitas? ¿Alguien sabe? Recuérdese que era el pueblo, parte de las tribus de Israel que el Señor había apartado ¿para qué? Para el sacerdocio. Entonces, aquí un mensaje así indirecto. Hay que ponerle mucho cuidado, Iván. Esas cosas son realmente importantes. Y nunca se nos pueden olvidar para poder entender esto que tenemos en las manos. Pero se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Pregunta Jesús, ¿cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Entonces, esta parábola, cuando uno la mira, entonces ahora miremosla con el enfoque del servicio, ¿cierto? ¿Quién de ellos 3 no se compadeció? ¿Quién de ellos 3 sirvió al que fue atacado por los ladrones? Estaba el levita que conocía toda la ley. Entonces, conocer la palabra de Dios no sirve de algo. ¿Sí? Yo he conocido gente y he tenido unas charlas chéveres, interesantes, con gente que eso me cita el versículo tal, 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 y tal, 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 pero que uno de fondo sabe que su vida no es como él recita en esos versículos. ¿Sí? Entonces, el que conocía la ley, el sacerdote, ¿no? Se supone, o sea, hombre, es el espiritual, el que está lleno del Espíritu del Señor. Hizo lo mismo, ¿cierto? Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo y no nos damos cuenta. ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos a una persona con necesidad, ¿sí? Requiriendo ayuda y nosotros seguimos de largo y no nos dimos cuenta. Y creo que a todos nos ha pasado, estoy seguro de eso. ¿Sí? Entonces el Señor, yo me imagino el Señor cuando estemos ahí frente a Él y nos diga, bueno, ¿qué hiciste cuando te pedí que ayudaras a tal y tú no lo hiciste? Entonces, ¿cómo sirve el Mesías? El Mesías da mucho ejemplo en sus parábolas, en su forma de ser, en todo lo que hacía, en lo que hablaba. Él era el ejemplo perfecto de servicio. Y entonces, ¿cuál es la importancia del servicio? ¿Sí? Vamos a Mateo 35, 25, perdón. Mateo 25, 35 al 40. Dice así. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todos lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces, aquí viene, hay otro ejemplo también igualito, ¿no? En donde ya le dicen, son los que dicen, uy, pero cuando yo lo hice y tal, y él les dice, apartados de mí. Entonces, ¿cuál es la importancia del servicio? La importancia del servicio es esta, o sea, poder decirle al Señor, cumplí la tarea que tú me encomendaste. Serví como tú me enviaste a servir. Utilicé mis dones, mis talentos para ponerlos a tu servicio. Y entonces va cogiendo sentido el título que puse allá, ¿no? La historia
dada por la palabra de Dios. Y entonces saco aquí 4 bulletcitos de la importancia del servicio. Y traigo estas 4 conclusiones porque servir a otros es uno de los grandes propósitos de la vida. Entonces, una pregunta que me dice es, bueno, si la Biblia también es una historia de servicio, entonces, uno de mis propósitos por el que vine al mundo, ¿cuál fue? O también, uno de los propósitos por el que Dios nos llamó, ¿cierto? Nos quitó ese velo de la cara, ¿es para qué? Para servirle a los demás, para servirles a otros. ¿Sí? Para servir. Yo admiro, por ejemplo, lo que está, se lo decía la vez pasada a mi esposa, lo que Cami ahorita está haciendo con los niños. Porque está sirviendo a quienes, ¿sí? A los que en un futuro van a ser los nuevos servidores. Y educar a esos pequeñitos para que sirvan a otros es demasiado importante. Una parte integral de su educación. Nosotros no podemos seguir criando muchachos, ¿sí? Que no hacen nada ni siquiera por ellos mismos, sino que tenemos que crear seres humanos útiles a la sociedad. Porque de nada valen los estudios, de nada vale ser el que más sabe o el más bonito, si usted no aporta o hace algo por donde se encuentra, ¿cierto? Lo puede hacer desde su trabajo, lo puede hacer desde su casa, lo puede hacer desde cualquier rama de las que hemos visto aquí en esta iglesia, pero tenemos que poner nuestros dones y servicios, ¿a qué? A disposición de los demás. Al servir, cada vez que tú sirves, cada vez que vuelves esto tu estilo de vida, te asemejas más a la imagen del Señor, la imagen de Yeshua, de Jesús. Porque el Señor, ¿qué era? Un servidor impresionante, ¿sí? No hay historia donde nosotros leamos de los evangelios donde el Señor no haya servido. Es increíble, o sea, yo miraba esto cuando empecé a ver hace 8 días, ¿no? Porque hace 8 días y empecé a ver la Biblia como, de verdad, como una historia de servicio, y es increíble cómo el Señor servía. Entonces, cada vez que sirvamos, pues nos vamos a parecer más de Él. Seguramente que sí. Dedicar tiempo a servir es la mejor inversión que puedes hacer. Ya adivinen por qué. Entonces, aquí voy a meter números, ¿cierto? Entonces, digamos, cambiamos la palabra servir por inversión, ¿cierto? Entonces, digamos, dedicarse a invertir dedicarse a servir, o sea, a invertir en este don, estos talentos, te va a dar grandes rendimientos, ¿cierto? Eso nos gusta escuchar, los rendimientos, eso a quien no le gusta la plática, ¿cierto? Entonces, nos vamos a, ¿por qué? ¿Qué hizo el Señor en la historia que acabamos de leer? ¿Cierto? Esto ya es un momento donde dice que se presentan ya en juicio, ¿cierto? Y ellos les dicen, Señor, pues yo nunca hice, y el Señor les dice, no, ustedes lo hicieron, cuando lo hicieron por ellos, lo hicieron por mí, vengan a mi reino, las coronas están allá arriba, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra, la Biblia. Dice, no atesoren aquí en la tierra, atesoren en el cielo. Si usted le sirve a los demás, está invirtiendo en eso, está invirtiendo en esos futuros tesoros, está invirtiendo en esas futuras coronas, está invirtiendo en el reino de Dios. ¿Vale la pena servir? Yo creo que sí, y pienso que sí. ¿Sí? Yo quiero esas coronas, yo quiero esos tesoros, a mí me gustaría llegar allá y que de verdad el Señor me diga, hágale, Johncito, pase por acá, ¿sí? Así no me dé coronas, con solo que diga pase ya creo que uno se siente dichoso. Pero qué lindo es eso, poder llegar, y no como los otros de la historia que ustedes después van a poder leer, que ellos, Señor, pero yo sí lo hice, y no, ustedes no lo hicieron, ¿sí? ¿Y por qué no lo? Probablemente lo pudieron hacer, pero buscando qué, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poquito ahorita más adelante. Entonces dice, los actos de servicio son una expresión tangible de amor por nuestro prójimo. ¿Y cuál de esos dos manda? O sea, ¿qué le dijo el experto de la ley al Señor en ese momento, ¿no? Poniéndole trampitas. Que cuál era, ¿sí? El mandamiento más importante de la palabra. Y él resumió, ustedes saben que los 4 primeros pues resumen como el servicio a Dios, y los otros 6 básicamente es que dedicados al prójimo, no matar, no robar, no fornicar, etcétera. ¿Eso es qué? Eso es amor al prójimo. Entonces, ¿es o no es una expresión tangible de amor? Si yo sirvo voluntariamente, de corazón, si sirvo con amor, si sirvo en amor, como hemos titulado esta prédica,
estoy demostrando, estoy expresando, ¿sí? Lo que yo creo que Jesús nos expresó en todo lo que hizo acá mientras vino a la tierra. Y si ustedes se han dado cuenta, en toda esta charla no he tocado ni un solo versículo del Antiguo Testamento. De hecho, no lo hago. ¿Y por qué? Porque cada historia que leía el Antiguo Testamento eran historias de servicio. ¿Sí? Servicio de cómo el rey David le sirvió al Señor, como Josué, como Moisés, como Oseas, como Elías, todos servidores grandes del Señor. Y muy seguramente ellos no solo plasmaron su nombre en la historia, ¿sí? En la historia bíblica, sino que muy seguramente ellos tienen esas coronas que nosotros esperamos poder alcanzar algún día. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Y esto es muy importante. Vamos a Filipenses 2:3. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Primera regla de un servicio en amor. ¿Sí? No lo hagan por qué, por orgullo, porque usted, para sentirse el duro, no lo haga por vanagloria, no lo haga por recibir reconocimiento. Eso era lo que hacían los fariseos. Recuerde cuando el Señor decía que ellos ocupaban las primeras sillas en los asientos en las sinagogas. ¿Cierto? Que eran los primeros que llevaban el diezmo ahí al frente. ¿Para qué? Para que el pueblo los viera y los reconociera. Y el Señor que aborrecía esas actitudes. ¿Cierto? Entonces, nosotros no debemos servir con eso en mente. O sea, si yo le estoy sirviendo al otro, le digo, uy, ¿por qué pasa? ¿No? Entonces vuelvo al contexto empresarial. Que a veces uno dice, uy, si le hago esto al jefe y le ayudo con esto, eso seguro que me da el ascenso. ¿Cierto? Esa es la actitud de muchos. ¿Por qué? Porque estoy buscando un beneficio. ¿De verdad le nació ayudarlo? O no, usted no, si usted hubiera sabido que ni por las curvas le dan ese ascenso, ¿usted vaya a hacer ese mismo servicio? Deberíamos, pero seguramente que no lo hacemos. Entonces no esperemos que tengamos que estar sirviendo porque es que tengo que tener reconocimiento. ¿Sí? No lo haga por mí, hazlo por amor a tu prójimo. ¿Sí? Eso es servir en amor. Vamos a Gálatas 5:13. Y dice así, les habla así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Y aquí lo quiero resumir de una forma que se entienda y es que no es con rienda suelta. ¿Eso qué quiere decir? Hay personas que ya se desviven por servir, ¿cierto? O sea, es que ya, o sea, así como hay unos que no quieren hacer ni levantar ese dedito, hay otros que ya son pasados. Tan pasados que se vuelven invasivos, ¿sí? Tan pasados que no lo están llamando a hacer algo, igual lo hacen y la embarran. Porque también tenemos que medirnos, acuérdense, todos los extremos son malos. Entonces, no debo tampoco darle rienda suelta, no, tenemos que sabernos servir. Y voy a dar otro ejemplo. Resulta que, voy a dar un ejemplo real. Cuando yo estaba en el jardín, ¿sí? Yo trabajé en el jardín botánico mucho tiempo, y una vez yo tenía que terminar unos informes de unas personas que tenía a mi cargo, y y mi asistente en ese momento, por quererme ayudar, porque era muy proactiva la muchacha, entonces empezó a llenar las planillas sin el conocimiento para diligenciarlas. Ella llena las planillas, monta los informes y los radica así, o sea, como ya yo les había dado un visto y una firma al documento principal, ella pensó que ya los podía y los radicó. Cuando yo voy y reviso esas planillas y están totalmente mal hechas porque las planillas se tenían que llenar con una lógica de rendimientos para cumplir las labores que estábamos ejecutando, pues ¿qué pasó? Pues yo pego el grito en el cielo, claramente, ¿cierto? Entonces ella, ¿qué le tocó? Ir allá a hablar con el uno, con el otro, para que le devolvieran los informes, que era un complejo hacerlo, ¿cierto? Ganarse no solo el vaciador mío, sino de la una y de la otra, por el error que había cometido. Ella lo hizo en mala disposición, ¿no? Pero sí lo hizo en desconocimiento. Y ahí es donde también fallamos. Entonces yo también tengo que saber dónde pongo el servicio, ¿cierto? ¿Dónde sirvo a los demás? ¿Por qué era tan importante para mí recuperar esos informes? Porque si se iban mal y un ente de control llega y preciso le va por revisar uno y ve que los rendimientos no coinciden con la realidad de los soportes,
nosotros nos íbamos a meter en un problema. ¿Sí? Acuérdense, en el Estado se administra dineros públicos. Y cuando se hace mal uso de los dineros públicos, se llama peculado y el peculado tiene cárcel. Entonces, así de complejo y delicado era la situación. ¿Sí? Obviamente pudimos resolverlo, ayudarlo, pero también eso fue parte de una enseñanza para ella, decirle, venga, yo te agradezco toda tu actitud, todas las ganas de servir, fue un apoyo gigante para mí en el tiempo que estuve en el jardín, pero pues sé, o sea, tenemos que tener discernimiento y la capacidad de entender hasta dónde podemos servir y también a quién debemos servir. Entonces, a eso es lo que nos quiere decir eso de no con rienda suelta, o sea, no de forma desbocada. Vamos a Lucas 6:32. Y Lucas 6:32 nos dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así con su Padre, que es compasivo. Y entonces aquí lo importante es, no es solo para los que amo, no es solo para los que quiero, no es solo para mi esposa, para mis hijos, ¿cierto? Para mi mejor amigo, para mi llave, no. Yo también debo servir a quienes, lo hablamos hace un momento, ¿sí? Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta. El servicio es para todos, a una sama que me cae mal. Y qué difícil de verdad es a veces servir con el que tienes un conflicto, ¿no? Es difícil. Y uno ya se va renegando, ¿no? Y me tocó con esto. ¿Cierto? Y uno ya va internamente como meditando, pero pues bueno, el Señor te está diciendo, o sea, ¿qué mérito tienes si lo haces solo por el que tú quieres? Servirle a mi esposa para mí es fácil. Menos, menos de que estemos peleados. ¿Cierto? Ah, y ahí más de uno se sintió identificado. ¿Cierto? Porque qué difícil, vean, ese es un buen ejemplo, qué difícil es servirle a alguien cuando tú no quieres servirle. ¿Cierto? Entonces, ya, con mi esposa, no, pues la mayoría de no, felices, pero el día que peleamos y, ¿será que ya comió? Y yo, pero es que tengo una piedra para ir a servirle la comida a este man, ¿cierto? Es difícil, pero es a lo que nos llama el Señor. Yo tal vez es de las cosas que admiro de las mujeres de la antigüedad, que aun cuando el machismo las maltrataba, porque eso es una realidad. Oye, y a propósito, ya les dije feliz día a todas las mujeres hermosas de esta congregación. No, muy mal, estamos mal, macho. ¡Feliz día! Qué difícil era de verdad en esas épocas y aún así las mujeres, no sé si por temor, no sé por qué condiciones, algunas porque de verdad les nacía, para mí, por ejemplo, mi abuela fue un gran ejemplo de eso, como independientemente de todo el maltrato que recibían, servían a esa pareja y lo servían bien. ¿Sí? Difícil, yo digo, no, pues qué situación, o sea, yo no me veía las mismas, pero a eso es lo que nos invita el Señor. Entonces tengamos en cuenta estas tres situaciones. No es por vanagloria, no es con rienda suelta y no es solo para los que quiero. ¿Sí? Entonces, tres condiciones como que tenemos que tener en cuenta a la hora de prestar servicio. Y esto que es muy importante, pero muy, muy, muy importante. Amar y servir son formas de dar testimonio de la verdad y del don de la salvación. ¿Qué aprendimos en la prédica de hace 8 días? ¿Quién se acuerda? ¿Quién es la salvación? ¿Qué es la salvación? Es Jesús, ¿cierto? ¿Y quién es la verdad? Yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, nosotros de quién estamos dando testimonio cuando servimos, cuando amamos, de Jesús. Eso no se nos puede olvidar. Y son dos condiciones que van muy ligadas. O sea, tal vez las conclusiones más grandes que llego es que el amor va muy ligado del servicio y viceversa. Claro, yo puedo servir por servir, pero si sirvo con amor, eso hace toda la diferencia. Entonces, amar y servir son dos formas de dar testimonio de Él,
de dar testimonio de su palabra, de replicar su imagen como lo vimos hace un momento. Y es importante que entendamos toda esta situación para que cada vez que nosotros tengamos que servir, lo hagamos en amor. ¿Sí? Y ya sabemos para dónde va toda esta historia. Pero entonces les voy a dejar 3 preguntas para que cada uno de ustedes haga, y con esto ya estoy cerrando. Vamos de hacer la cortina para que no nos alarguemos tanto. Pero entonces no le respondan ahorita, respóndaselas ustedes mismas, háganse en esta misma autocrítica. Yo lo hice. De hecho, tenía 2, pero yo sabía que eran 3 preguntas. Y cambio esta mañana me dice, amor, pero solo veo 2. Le dije, yo son 3. Todavía no tengo la tercera, pero sé que son 3. ¿Sí? Y hoy estaba en un evento, entre ayer y hoy estaba en un evento de educadores. Yo no soy educador, pero fue muy bueno. Y en medio de este evento salen unas de educadores cristianos, ¿no? Entonces, imagínense en el evento, un evento maravilloso. Entonces, hablando de educación, pero con el enfoque bíblico, con ese enfoque de, bueno, ¿qué estamos haciendo hoy para educar a nuestros jóvenes? ¿Qué estamos haciendo para no dejarnos ganar la batalla contra esas nuevas ideologías que se están levantando? Y una de esas fue la tercera pregunta que está acá, que es ¿en dónde y a quién debo servir? Llévense en esa pregunta, entonces, ¿en dónde debo servir y a quién debo servir? Porque como lo vimos todo lo otro, no es con rienda suelta, ¿cierto? Tiene que haber un quién. ¿Y cómo yo tengo respuesta a eso? Entonces, voy a leer las otras 2. ¿Estoy sirviendo a los demás con amor? Tienen que ustedes preguntárselo también. En sus trabajos, en sus casas, con su vecino, con el que usted se encuentre, ¿le está sirviendo en amor? Cuando tienes que servirle. ¿Cuál es el legado de servicio que estoy sembrando? Porque he aquí otro misterio maravilloso. Cuando yo sirvo, también siembro. ¿Sí? Y nos vamos a parábolas donde el Señor dice que lo que sembrares, cosecharás. Entonces, no pierdan eso de vista. O sea, yo en cada acto de servicio estoy sembrando. En una persona, en un niño, en una familia, en un negocio. Estoy sembrando. ¿Sí? Y pueda que usted no recoja. Porque esto es lo maravilloso del Señor. Pueda que nosotros no seamos los que recojamos. O por lo menos no aquí en la tierra. Pero puede que ni siquiera los hijos, puede que alguien adicional recoja eso que usted sembró. Porque a veces con un acto de servicio, de humildad y de amor, usted puede cambiar el corazón de otra persona. Y un corazón nuevo en una persona impacta familias, impacta sociedades. Y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta. Voy a contarles algo de una de las historias que nos contaron ayer. Y era de un niño. Estamos aprendiendo sobre o nos estaban enseñando sobre el modelo de educación participativo. ¿Sí? Y es un modelo que te lleva a trabajar en grupos, o sea, que los profesores funden como profesor, pero generas grupos pequeños de trabajo para que entre los mismos niños se apoyen y se ayuden. Fue fabuloso porque lo demostró con videos y con ejemplos reales cómo disminuía el bullying. ¿Sí? Cómo disminuían muchas situaciones que pasan en el aula. Pero una de las cosas que más me impactó fue el caso de un niño que el modelo en el colegio, digamos que él empezó lo que llamaríamos nosotros kinder, primero y segundo. Y en esos 3 años el niño era pésimo, pero pésimo en matemáticas, pésimo en ciencias, pésimo en todas las áreas que no eran artísticas. ¿Sí? Muy bueno en educación física, muy bueno en música, muy bueno en artes, pero en todas las demás, errado. Y parte del estudio se identificó, uno, que al niño, las palabras, entonces volvemos a las palabras, cuando servían al niño como no entendía, este chino sí es bruto. ¿Sí? Es que este chino, usted no entiende, hermano, es que usted no puede, usted no es capaz. Y eso se quedó en él. 3 años después, o sea, cuando se fue de kinder, primero, segundo, cuando él entra, perdón, ya está tercero, cuando él entra cuarto y quinto, empiezan a trabajar con los profesores que tenían ese modelo y que empezaban a cambiar el chip. Y entonces empezó él con sus compañeros y nos mostraban los videos de él trabajando en equipo con los compañeros. Y los compañeros en ese trabajo colaborativo, porque todos tenían que funcionar, lo empezaban a animar. Usted sí puede, usted es capaz. Sus profesores de antes y los alumnos que estaban en ese lugar le decían, tú no puedes.
Tus compañeros de ahora, en este nuevo modelo, le decían, tú sí puedes, tú eres capaz. Y el chico entrando en quinto ya no había perdido ni una sola materia. La entrevista que le hacen al niño finalizando es, ¿tú cómo te sentías antes? Me decía, yo, no, yo era incapaz, yo era bruto. ¿Y cómo te sientes ahora? Dice, yo soy muy capaz, yo puedo hacerlo. ¿Qué diferencia? Y tomo ese ejemplo para decir qué diferencia cuando servimos bien. Porque el profesor de los primeros clases estaba sirviendo, claro, estaba enseñando, estaba dictando clases. Pero ¿qué hizo la diferencia con el profesor de esos 2 grados adicionales cuando él llegó allá? Servir con amor, servir diferente. Sentir que ese niño sí tenía capacidad y que sí lo podía lograr y efectivamente lo logró. Porque las palabras que empezamos a sembrar en él fueron diferentes. Entonces, ¿cuál es el legado de servicio que yo estoy sembrando? ¿Cómo sembraron en este niño por 4 años? ¿Y cómo tan solo en 2 años le dieron la vuelta a toda esa situación? Cuando sembraron una adecuada semilla en él. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer también desde nuestros hogares. Todos los que son papás acá, los que somos padres acá, sabemos que tenemos la ardua tarea de sembrar bien en nuestros hijos. Y a veces, y yo sé que he cometido ese error, y ayer yo mismo eso, de gritar más de lo necesario, de que en mi boca de pronto salgan palabras que no son las adecuadas para ese niño. O sea, tan solo una sencilla palabra, y ayer nos lo demostraban con hechos, porque eso para mí fue lo más impresionante, es que fueron hechos grabados en video, de tan solo decirle a un niño, usted es torpe, ese niño de verdad empezaba a generar esa situación en su vida de torpeza. ¿Y cuántas veces uno de verdad a su hijo le dice, no sea torpe? ¿Sí? Entonces tenemos que tener muchos cuidados con las palabras porque eso también es una forma de sembrar y de servir en los corazones de sus pequeños. Los niños son de verdad la parte más importante de cualquier sociedad y lastimosamente los estamos extinguiendo. ¿Por qué los estamos extinguiendo? Dentro de también de las cosas que vimos ayer, daban estadísticas. Y una de esas grandes estadísticas era que en las generaciones que estamos actualmente, ¿sí?, el consumo de toda esa tecnología, de pantallas, de videos, etcétera, 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 está haciendo que los chicos ¿cómo se dice eso? Como que se retraigan, ¿sí? Se retraigan y perciban un mundo virtual como el mundo real. Y eso obviamente está trayendo todas unas situaciones psicológicas. O sea, a los que les gustan los videojuegos, ahí lo que decían que tal vez uno de los componentes que han podido investigar más fuertes son los videojuegos en los niños menores de edad. Entonces, un niño menor de edad no debería tener videojuegos en la casa. No debería, porque empiezan a sentir el mundo virtual como un mundo real. Y los mundos reales son idealizados. Y un mundo idealizado que genera personas idealizadas. Yo decía, wow, es tremendo lo que la tecnología le está haciendo a los jóvenes de hoy en día. La vez pasada leía un artículo de la Universidad de Oxford y este artículo decía que prácticamente mi generación, de pronto la que alcanzó a seguir, fue la última generación donde su avance cognitivo y físico evolucionaba frente a la generación anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que las nuevas generaciones, y perdónenme la expresión, son más brutas que nosotros. Y eso jamás había pasado desde que se tienen registros documentados. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros por los niños? Si nosotros somos los llamados por el Señor a hacer el cambio, los que están, o sea, el cristiano es el que está teniendo hijos porque los otros no lo están haciendo. Y si nosotros somos los que estamos teniendo hijos, es decir, que el futuro está en nuestras manos. Y sé que esto no va a cambiar porque para allá vamos, la Biblia misma lo dice. Pero sí tenemos que ser ese parchecito diferente en toda esa situación que se va a seguir gestando para hacer el cambio y prestar un servicio en amor para todos esos niños que están con necesidades hoy en día, todas esas personas que tienen necesidades hoy en día y que no hay nadie que les cubran esas necesidades. Podemos servir de 1000 formas, de 1000 maneras. ¿Sí? Tan sencillo como un acto, recuerdo mucho una vez que vi una persona triste y yo tenía un chocolate en la chaqueta. ¿Sí? Entonces yo solamente me acerqué y le di el chocolate y no le dije más y me fui. Como a la semana me volví a encontrar con esta persona y ella me dice, oye, Johncito, yo no te he agradecido. Y yo le digo, ¿pero por qué?
Y me dice, porque ese día, ese chocolate, tú no sabes cómo me alegró a mí el día. Entonces, pequeños actos de servicio, bobaditas que podemos hacer, que a veces hacemos inconsciente, ni siquiera nos damos cuenta, pero es la forma como de verdad debemos servirle al Señor. Así es que debemos servir al Señor, empezando a hacer un cambio en nuestras vidas. Entonces, mi invitación hoy es, dispongamos más el corazón al servicio, dispongamos más el corazón al amor. ¿Sí? Sirvamos, aquí en la congregación nomás hay mucho por hacer y servir. ¿Sí? A veces es desgastante porque nosotros mismos lo vimos, llegar aquí a las 2 de la tarde para montar todo, a veces todos se van y nosotros aquí saquen las cosas y nos dan las 7, 8 de la noche, pero estamos sirviéndole al Señor. ¿Sí? Que toca un día de estos coger la escoba y ayudar a barrer el templo, pues estamos sirviéndole al Señor. No lo haga acá, hágalo en su casa, que su esposa todos los días lava los platos. Mi amor, ahí me lo estoy autodiciendo, yo sé. Porque un día yo no llego y los lavo también. ¿Sí? Entonces, tengo que servir en mi casa también, ¿cierto? Que mi esposa es la que siempre llega, o mi esposo es el que siempre llega a la casa a hacer tareas con el niño. ¿Por qué? Porque el otro le da pereza. Pues, mano, lleguemos, hagamos tareas con los niños. Y así hay miles de ejemplos donde también nos podemos ayudar mutuamente. Entonces, no, es que las tareas son de él y la salida al parque es mío. Yo los invito a intercambien un día, porque es que las tareas monótonas cansan, agotan. ¿Sí? Y entonces después, ¿por qué mi esposa está estresada? ¿Por qué mi esposo está estresado? Y uno se pregunta y uno no tiene ni idea, pues manito, porque es que porque necesita ayuda, usted no se ha dado cuenta. Entonces, yo creo que el Señor me puso esa prédica hoy porque es necesario que todos, incluyéndome, porque cada vez que yo hablo acá, ayer decían, pero bueno, en el trabajo cooperativo con los niños, el que está, pues si yo pongo un niño a enseñarle al otro, el que está ganando es el niño que no sabe. Decían, no, porque estadísticamente la mejor forma de aprender es enseñando. ¿Sí? Esa es la mejor. Si usted quiere aprender algo, trate de enseñárselo a alguien más y verá que usted lo va a aprender e interiorizar muchísimo mejor que el otro. Entonces, mientras uno se para acá, y sé que a Iván también le pasa de todas esas situaciones, mientras uno habla, uno se está aprendiendo, se está dando duro, porque uno, yo esto no lo estoy haciendo, oiga, me toca. Entonces, muchachos, dispongamos el corazón, parémonos, pidámosle al Señor que nos ayude con todo esto y empecemos a servir. Empecemos a dar un poquito de esos dones y talentos que el Señor nos dio, poniéndolos al servicio de los demás.